Eclesiastés capítulo 11, verso 9, ¿ya lo tenemos todos? Verso 9 y verso 10 y del capítulo 12, verso 1. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, amén. Vamos a leer la palabra del Señor en ese nombre maravilloso y sublime de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. ¿Cómo dice el encabezado de su Biblia? Y si tiene una Reina Valera, ¿cómo dice? Consejos para la juventud. Y mire lo que dice el verso 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero, ¿qué dice ahí enseguida? Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Verso 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Verso 1 del capítulo 12, ¿cómo dice? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Puede tomar su asiento, glorificando y exaltando el nombre del Señor. Qué preciosa es la palabra de Dios. Yo siempre les digo que me gusta ir despacio, no me gusta ir a las carreras. Y cuando empezamos a leer el verso 9, ¿qué dice el verso 9, hijos? ¿Cómo dice el verso 9? De Eclesiastés capítulo 11, verso 9. ¿Cómo dice esa? Yo quiero que pongamos atención, porque el verso 9 del capítulo 11 dice algo muy especial que muchos de nosotros lo vivimos en su tiempo y en su momento. Y lo que dice, alégrate. ¿Sí dice así? ¿Qué más sigue diciendo Sammy? Oigan, alégrate, joven. ¿A quién se está dirigiendo el Señor? ¿A nosotros los viejitos o a los jóvenes? A los jóvenes, ¿verdad? A los niños también. Y Dios está hablando directamente a los jóvenes y les está diciendo, alégrate. Para empezar, ¿cómo definiríamos la palabra alegrarse? Para empezar, es estar contento, estar feliz. Iba a decir alegre, pero es lo mismo, ¿verdad? Y son sinónimos. Y lo que está diciendo el Señor, que los jóvenes pues tienen que vivir felices, tienen que estar contentos. Y hay algo que la palabra de Dios nos está mostrando y nos está diciendo: alégrate, joven. ¿Cuándo es que se tiene que alegrar el joven? En su juventud. Y luego dice, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Pero aquí lo que dice enseguida, oiga bien lo que dice enseguida. ¿Qué dice ahí enseguida? ¿Qué dice enseguida? Dice, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Y pareciera ser, hermanos, que conforme a lo que dice enseguida, dice, y anda, ¿en qué? Yo quiero que vaya a la palabra, me interesa mucho que vayamos a la palabra de Dios, porque aquí se trata lo que hace la obra, lo que hace el cambio, no lo que yo le pueda decir, sino lo que dice la palabra de Dios. Y anda en los caminos de tu corazón.
Yo quiero que pongamos atención a esto, porque cuando está diciendo y anda en los caminos de tu corazón, y la palabra del Señor dice que del corazón nacen o salen los malos pensamientos, y el Señor en otra porción de la escritura dice algo muy hermoso, muy precioso, como preguntando: ¿quién es el que conoce el corazón? Y como que el Señor levanta la mano y dice: yo conozco el corazón de los hombres. Pero cuando estamos leyendo Eclesiastés, la palabra de Dios le está diciendo a los jóvenes: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero hay un pero aquí. Pero, dice el Señor, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En otras palabras, si hay algo que me gusta del Señor, es que el Señor no forza a nadie. Yo le decía hace unos instantes que tengo la reunión en la mañana y que yo sé cómo hacer para que todos los servidores de la iglesia vengan. Yo sé, porque ya lo he vivido. Pero le decía: ¿qué me gano con hacer que vengan si van a venir obligados? No sirve de nada, porque ahí el que va a estar haciendo la obra no es Dios, sino el hombre queriendo obligar. Lo más importante es que salga del corazón lo que hacemos para el Señor. Y nunca, mis hermanos, me han visto que de pronto quiera obligar a alguien. Me duele en el corazón de pronto que no nos esforcemos, cierto, pero es algo nada más que tiene que ver con Dios y con cada uno individualmente. Y el Señor le está diciendo a los jóvenes: alégrense. Ahora que están jóvenes, alégrense en los días de su juventud, antes que vengan los días malos. Porque es hermoso ser joven, ¿verdad? Mire, si acaso tienen algún compromiso, son las tareas que les puedan poner sus papás en las casas. Pero ustedes no saben cómo se paga la renta, ¿verdad que no saben cómo se paga la renta? Ustedes saben que tienen un cuartito en su casa, una camita, una cobija calientita que los abriga en la noche. Pero no saben lo que se sufre, no saben lo que se pasa, no saben que de pronto uno se agarra hasta la cabeza, y bueno, los que tienen pelos agarran los cabellos, ¿verdad? Y de pronto hay veces que sus papás se desesperan porque de pronto no encuentran, no les alcanza el dinero, pero hacen lo que tengan que hacer porque cada uno de ustedes esté bien. Por eso el encabezado de la Biblia dice: consejos. Lo que está diciendo el Señor, que ahorita que tienen la oportunidad, que su compromiso es prepararse para el día de mañana, yendo a la escuela, hoy es el tiempo que se gocen, disfruten su juventud, alégrense en su juventud. ¿Sí me están comprendiendo? Porque el tiempo pasa volando. Cuando menos piensen, ya se hicieron viejos igual que nosotros. Y ahorita que están jóvenes, como el que está diciendo el Señor, alégrense. Porque la juventud, Job decía que la vida del hombre es como la flor del campo, ¿verdad? Que por la mañana aparece y ya por la tarde desaparece, se muere. Y es que la vida del hombre es muy rápido. Miren, yo ya batallo para comer.
Ya le estoy diciendo mi secreto. Ya tengo que comer de ladito. Y cuando como de ladito, pues ya no puedo, ya no tengo ni muelas prácticamente. Ya me cuesta mascar. Y aparece que fue ayer que tenía la misma edad que ustedes. Y hoy es el tiempo que ustedes deben gozarse. Y hay algo hermoso, que lo que Dios quiere que los jóvenes se gocen. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y luego dice, y anda en los caminos de tu corazón. Aquí quiero que me vayan poniendo atención de pronto, y que todos pongamos atención, porque dice, y anda en los caminos de tu corazón. En otras palabras, lo que está diciendo, me gusta mucho de pronto que el Señor nos vaya dirigiendo, y a través del profeta Samuel, ¿verdad?, nos damos cuenta lo que dejó escrito, que David era conforme al corazón ¿de quién? Del Señor. ¿Y por qué decían que David era conforme al corazón del Señor? Porque de pronto, cuando Samuel llega enviado por el Señor a ungir a David como rey, cuando llega, de pronto lo primero que ve fue a un joven alto que sobrepasaba en estatura, hermoso de parecer, dice la palabra. Y cuando lo ve, lo que piensa como ser humano, le vio las cualidades, le vio de pronto el porte, que dijo, ciertamente delante del ungido del Señor estoy yo. Refiriéndose al hermano de David, por supuesto. Y cuando él expresó eso, inmediatamente viene el Señor. Y cuando viene el Señor y habla con el profeta Samuel, le dice que él no mira como miran los hombres, porque los hombres miran lo de afuera, lo exterior, pero el Señor no ve lo exterior. El Señor lo que ve es lo que hay en el corazón del hombre y de la mujer. Él es el que puede ver lo que hay realmente en el corazón de cada ser humano. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón, porque Él se la merece. Ojalá que me vaya entendiendo. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Que el Señor ve allá dentro del corazón de cada uno de los jóvenes. A Él no se le pasa nada, ni tampoco está en contra de que sean unos jóvenes amargados. No, Él no quiere que sean jóvenes amargados. Él quiere ver jóvenes alegres, felices, que se gocen en su juventud, y que esa juventud no solamente se la gocen, sino que también de pronto sean usados como Timoteo, que sean ejemplo para nosotros los ancianos. Pero para que eso pueda suceder, necesitamos que nuestro corazón esté en la presencia de Dios. Porque si nuestro corazón lo sacamos de la presencia de Dios, ya vamos a hacer nada más nosotros, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Y nosotros debemos ser dirigidos no por nuestros pensamientos, sino que debemos ser dirigidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por el Todopoderoso, por aquel que conoce el corazón del hombre y de la mujer. Y hay algo hermoso, porque cuando hay un joven que ama a Dios y se goza, se alegra en su juventud, pero en el Señor pasan cosas preciosas. Cuando me gusta siempre, hermanos, vamos a Primera de Samuel, por favor, y veamos de pronto la actitud de alguien que ama a Dios, que sirve a Dios y que se goza
en el Señor. Primera de Samuel, por favor, capítulo 17. ¿Ya lo tiene? Yo quiero que vaya poniendo atención porque este asunto es un asunto de jóvenes. Y si alguien está en el Señor, se va a alegrar en su juventud. Hay una advertencia de parte de Dios para el joven. Y la advertencia de parte de Dios para el joven es que le dice: pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Sabe que en el joven de pronto va a haber unos arranques de enojos, de coraje. ¿Cuántos nos recordamos de nuestra juventud, hermanos? Estoy hablando literalmente. Somos jóvenes espirituales, amén. Pero literalmente pasamos, la mayoría de los que estamos acá, que somos adultos, pasamos por la juventud. Y éramos atrabancados. Éramos rebeldes. Perdón, lo estoy metiendo en este costal y a lo mejor usted no era rebelde, ¿verdad? Pero yo era un rebelde con mis padres. Y digo un rebelde porque de pronto, mire, yo estaba yendo a la escuela y nomás se me puso: me voy de la casa, me voy de la casa, me voy de la casa. Y a los 16 años me salí de la casa. No me importó si dejé llorando a mi madre. No me importó lo que sentía aquella viejita. ¿Sí me está comprendiendo? Lo que me importó es lo que yo sentía en el corazón, el deseo que había aquí. Y salí de mi casa a los 16 años y vine a la ciudad de Tijuana. Y hubo momentos que no tenía ni dónde vivir cuando yo tenía una casa. Y todo por lo terco, todo por la necedad, todo por ese impulso de jóvenes de creer que él puede con todo el mundo, que siente la fuerza y que puede hacer y deshacer. Y esa es una mentira del diablo. Y cómo me gozo con los jóvenes de esta iglesia, hermanos, porque los jóvenes de esta iglesia para mí son muy especiales. ¿Por qué? Porque aquí los ve, bendito sea el nombre del Señor. Los papás de los jóvenes que tenemos en la iglesia, ellos ya se quieren ir y ellos quieren seguir tocando. Bendito sea el nombre del Señor. El día de la vigilia estábamos aquí, nos gozamos. Y todavía los jóvenes siguiendo ahí, queriendo seguir practicando. Eso es algo hermoso. Ahí es donde se tiene que gozar el joven en los días de su juventud, antes que lleguen los días malos, porque van a venir días malos, hijos. No es a ver si bien, no, de que van a venir, van a venir. Nada más que ahorita gócense, para cuando vengan los días malos no sean vencidos por aquellos momentos, sino con el bien venzan el mal. Que cuando vengan los días malos, acuérdense de todas las bendiciones que han recibido de Dios. Y cuando sientan que ya no se puede porque se cerraron la puerta, acuérdense que el Señor es el que abrió la puerta. Y si Él abrió la puerta, nadie la puede cerrar. Así venga el enemigo, así venga Satanás, que el Señor lo reprenda en este día. La puerta no se va a cerrar. Ahí va a estar Dios para cuando lo necesiten. Bendito sea el nombre del Señor. Ya tiene Primera de Samuel capítulo 17. Mire, me gusta esta parte, hermanos, porque aquí hay un joven que va contra todo. Y digo va contra todo porque, bueno, vamos a leerlo y conforme vamos leyendo nos vamos a ir gozando, amén. ¿Qué dice el verso 1 del capítulo 17? Los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco
que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. Verso 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Dos grupos, dos ejércitos, uno a un lado y otro al otro lado, listos nada más para salir a pelear. ¿Sí va conmigo aquí? Y tanto los filisteos se pusieron en orden de guerra como los israelitas se pusieron en orden de guerra. Vamos a seguir leyendo para que veamos la palabra de Dios y vean la importancia que Dios le da a un joven. Y yo creo que vamos a descubrir algo precioso. Verso 3, ¿ya lo tiene? Y los filisteos estaban sobre el monte a un lado e Israel sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Verso 4, ¿qué dice? Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Quiero que vaya poniendo atención. ¿Se recuerda lo que le recordé de la escritura? Que cuando el profeta Samuel viene y ve al hermano de David, lo ve alto, de buen parecer, y dijo: ciertamente delante del ungido del Señor estoy yo. Y el Señor le dice al profeta que él no mira como miraba Samuel, como miran los hombres, porque los hombres ven lo externo, ven lo de afuera, pero Dios ve lo de ahí en el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que me vayan poniendo atención y podamos descubrir esto, porque cuando está diciendo que el Señor no mira como miran los hombres, sino que Dios mira lo que hay en el corazón, desde el momento que mandó a ungir el Señor como rey a David, Él sabía que ahí en ese joven había un joven valeroso. Él sabía que había un joven que le iba a responder. Él sabía que había un joven que de pronto su corazón estaba gozándose en el mismo Señor. Bendito sea el Señor. Dele la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. ¿Estamos comprendiendo? Y es algo hermoso, porque lo primero que ve Samuel, ve a aquel joven, aquel varón, lo ve alto, hermoso, y piensa: ciertamente aquí está el indicado, aquí está. Y de pronto llega un jovencito ahí. Cuando pasan todos y no es el que el Señor había de pronto escogido, ¿dónde andaba David? Andaba allá con las ovejas, andaba allá con el ganado, andaba allá pastoreando. Que de pronto lo tenían, tal vez lo hacían de menos por su edad, por su estatura, por lo que sea, pero delante del Señor es otra cosa. Porque Dios no ve como miran los hombres, sino que Dios ve lo que hay en el corazón. Y miren, verso 5. Ya tiene el verso 5 del capítulo 17. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de aquella cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Mire lo impresionante de aquel hombre, que eso es lo que atemorizó a todo aquel ejército. ¿Sí me está comprendiendo hasta aquí? No era la multitud del ejército, nada más era aquel hombre que nada más al verlo impresionaba. ¿Cuántas veces usted
¿Ha visto a un policía o a alguien del gobierno que viene bien armado y bien equipado y que de pronto dice, no, aquí yo me hago un lado? Y este hombre representaba autoridad, representaba poder, representaba de pronto tantas cosas que de pronto el nada más verlo le causaba temor. ¿Pero por qué sucedía esto? Porque era a la vista de los hombres. ¿Sí me está comprendiendo? Y cuando hay jóvenes que son conforme al corazón de Dios, hay algo hermoso que sucede, hijos. Que no importa qué tan grande sea el problema, no importa, se van a gozar en las buenas y en las malas, y se van a gozar más de saber que le están sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que todo lo que están haciendo, lo están haciendo para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? ¿Por qué aquel ejército tenía miedo? Porque estaban viendo como hombres. Y yo quiero que vayamos viendo cuál tiene que ser la actitud de los jóvenes. De los jóvenes que son jóvenes y de los jóvenes espirituales. ¿Cuántos jóvenes espirituales sabemos aquí, hermanos? Jóvenes emprendedores. Hay veces que queremos emprender una cosa y empezamos a escuchar esto, hay veces que de pronto alguien quiere agarrar una casita y hace planes, se figura, ya hasta se ven dentro de su casa, pero de pronto empieza a platicar con los amigos, con los hermanos, y le empiezan a decir, no, mira, yo tuve esta mala experiencia, y le empiezan a llenar de piedritas la cabeza, que al final terminan desistiendo, pero terminan desistiendo porque están poniendo su mirada no en el Señor, sino la están poniendo en el hombre. ¿Sí me está comprendiendo? Porque si ponemos la mirada en el Señor y vemos conforme al Señor, no importa que vengan todos los obstáculos, si sabemos que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que estamos bendecidos por el Señor, vamos a estar confiados que es Dios el que nos va a dar las bendiciones. Vamos a estar confiados en que es Dios quien nos va a sacar adelante. Vamos, denle la gloria al Señor si desea hacerlo con todo el corazón. Mire, verso 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? ¿Qué dice enseguida? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos servirán y nos serviréis. Verso 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Fíjense bien, nada más al escuchar primeramente su vista, ven aquel hombre armado hasta los dientes, como decimos por ahí, grande, alto. ¿Quién iba a pelear? Porque estaban viendo lo humano, estaban viendo lo terrenal. ¿Sí me está comprendiendo? Aquello que nos intimida, aquello que nos, nada más de verlo ya sentimos que no lo hacemos, ya nada más de verlo sentimos que no vamos a poder, porque estamos viendo como seres humanos. Aquí lo importante es la enseñanza que Dios nos da, porque en medio de hombres grandes de edad, seguramente algunos portachones, algunos bien parecidos, algunos altos, porque el rey Saúl dice que no era cualquiera. El rey Saúl sobresalía de los hombros delante de muchos. Quiere decir que el mismo rey Saúl pudo haber dicho: yo le entro al toro, mas sin embargo no pasó eso.
Pero hay una enseñanza preciosa que yo me imagino a David llegando al campamento contento, alegre, feliz. Le traía los quesos a sus hermanos y venía contento. Yo no creo que venía tristón ahí el hombre, no. Venía, como dice, alegrándose en su juventud. Venía contento, venía alegre, venía seguro de saber que tenía a uno todopoderoso. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque conforme vamos leyendo nos vamos dando cuenta. Yo creo que él llegó y llegó alegre. Y al llegar alegre y ser testigo de lo que estaba sucediendo, en lugar de amedrentarse, le entró el celo del Señor. Y digo, ¿quién es este filisteo? Yo creo que los que están, cállate, cállate, no digas nada. No, como que no. ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a retar a los escuadrones del Dios viviente? Bendito sea el nombre del Señor. Vea la bendición. Nos damos cuenta cómo es que, y a mí me llama la atención que Dios usa a los jóvenes para poner ejemplo en nosotros los adultos. Por eso, hijos, alégrense, gócense. Nada más que tengan mucho cuidado, porque acuérdense que vamos a dar cuenta de todo lo que hagamos. Es como una alarma que nos pone aquí al Señor adentro, que si andamos muy alegres y se nos quiere pasar de alegre las cosas, irnos por otro lado, la libertad, que hay una alarma que se empieza a encender para que no vayamos en pos de aquello, porque aquello nos va a destruir, aquello nos va a derrotar y aquello nos va a llevar a estar en una condición amedrentados, y de pronto se nos va a olvidar que tenemos a un Dios grande y poderoso que pelea por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si nos acordamos y vivimos conforme a la palabra de Dios, Dios se va a glorificar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Mire, ¿dónde estábamos? Verso 8 o el verso 10, verso 9. En el verso 9 dice, ¿en cuál estamos? En el 11. ¿Qué dice el 11? Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ponga atención aquí, hermanos. Y digo que pongamos atención porque este Saúl no es el mismo Saúl que había sido ungido, porque aquí ya había desobedecido. ¿Sí me está comprendiendo? Aquí ya había hecho algo malo, y como había hecho algo malo, ya había perdido su confianza que tenía en Dios. ¿Por qué le digo esto? Mire, vaya por favor al capítulo 11. Estamos en el 17. Vamos al capítulo 11, por favor. Nada más para que veamos y aprendamos de la palabra del Señor. Amén. Primera de Samuel, capítulo 11, verso 5. ¿Qué dice Primera de Samuel, capítulo 11, verso 5? ¿Ya lo tenemos todos? Vea cuando el Espíritu de Dios está en el corazón del hombre o de la mujer. ¿Qué dice el verso 5? He aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Verso 6. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder,
Y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor del Señor sobre el pueblo, y salieron como a un solo hombre. Vea la diferencia de alguien que está confiando en Dios y después que no está confiando en Dios. ¿Estamos comprendiendo aquí? Porque aquí vemos a un Saúl valeroso, entonado, que le entra a lo que se ponga enfrente. Pero no es él, es el Espíritu de Dios, porque vino sobre él un espíritu de poder sobre él. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, jóvenes. Aquí es donde el Señor dice, prácticamente hablando a los jóvenes: pero sabe que sobre estas cosas te juzgará Dios. Aquí es donde hay que tener cuidado de mantenernos siempre. Yo les pregunto, hijos, ¿quieren ser jóvenes exitosos en su vida? ¿Quieren ir de victoria en victoria, que sean reconocidos? Hay que poner siempre la mirada en el Señor y Dios los va a bendecir. No quiten su mirada de Él. Que de pronto sea Dios dirigiendo su vida. Que no sean ustedes, sino que sea Dios. Y yo quiero pensar y quiero creer que aquí dentro, cualquiera de ellos puede ser el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Cuántos creen que pueda ser el próximo presidente? ¿Por qué no? Que levante a uno de nuestros jóvenes y que lo ponga allá adelante. Si ellos le sirven al Señor, Dios abre puertas y los puede llevar y los puede hacer hombres de éxito. Hay algo, hermanos, que a mí me gusta en la palabra del Señor. Como hijos de Dios, nosotros no predicamos un evangelio de prosperidad. Vaya conmigo en esto. No predicamos un evangelio de prosperidad. No es nuestra línea y no queremos eso. Pero no quiere decir que el Señor no quiere que tenga un pueblo sumido en la pobreza. No, Él quiere que sus hijos sean felices, que disfruten de la vida. Y mire, Señor, vaya a Nehemías capítulo 5 verso 11. Hay dos cosas que Nehemías le pide al Señor. Nehemías capítulo 5 verso 11. Ahorita regresamos de nuevo aquí a esta escritura. Nada más un paréntesis en el mensaje. Y me llama la atención lo que Nehemías le pide al Señor. Tenía un trabajo que hacer. Tenía un pueblo que estaba derrotado, porque cuando Nehemías le dice a su hermano Ananías que viene de pronto de ver sus hermanos, le pregunta cómo está. Dice: no, los que quedaron en Jerusalén están en gran oprobio, las puertas quemadas a fuego, las murallas tiradas. Y cuando Nehemías le pide al Señor en esa oración, ¿qué dice Nehemías capítulo 5 verso 11? A ver si no me falla la memoria. ¿Cómo dice? Nehemías, perdón, me equivoqué entonces. Nehemías capítulo 1 verso 11. 1 verso 11. Perdón, hermanos, corrigiendo la escritura. ¿Ya tiene el verso 11? ¿Qué dice Nehemías capítulo 1 verso 11? Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes, ¿qué dice enseguida? Desean reverenciar tu nombre. ¿Y qué dice ahí enseguida? ¿Cuál es la petición que pone él? Concede ahora, ¿qué dice ahí? Buen éxito a tu siervo.
y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. ¿Qué está pidiendo? Que le dé gracia ante el rey, pero le está pidiendo que le dé éxito, triunfo. Y yo creo que eso es de parte de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Porque el Señor quiere a cristianos. Ahora, quiero que no me vaya a malinterpretar. No estoy diciéndole ni le estoy predicando un evangelio de prosperidad. No, hay que buscar a Dios, hay que prosperar en lo espiritual. Y si prosperamos en lo espiritual, Dios nos va a bendecir en lo material. Pero primero en lo espiritual, porque el evangelio de la prosperidad primero quiere que usted se vuelva rico y dele, y si usted le da 500, le da 1000, el Señor le va a dar 3 veces más. Eso no es así, hermanos. El Señor le da a usted, le dé usted o no le dé, el Señor lo bendice, porque es por gracia. Bendito sea el nombre del Señor. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Creo que me desvié un poquito, pero sí estamos comprendiendo, hermanos. Volvamos a Primera de Samuel, por favor. ¿Cuánto nos estamos gozando con la palabra del Señor? La palabra de Dios es hermosa. Y mire, regresando al capítulo 17, por favor, verso 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué dice ahí? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Aquí es donde el Señor dice algo muy hermoso. Cuando por medio del escritor o por medio del libro de Eclesiastés nos dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y aquí es de pronto que Saúl no es el mismo Saúl que vemos en el capítulo 11. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Porque en el capítulo 11 de Primera de Samuel vemos a un Saúl lleno del Espíritu de Dios y actúa con poder, que de pronto cuando ve la amenaza viene la compasión de Dios de ver a sus compañeros, a sus hermanos tristes, de verlos llorando, acongojados, y dice: algo sucede, que el Señor lo toma con poder y hace que todo el pueblo sea contaminado de lo que sentía Saúl, y todos se levantan como un solo hombre para pelear. Bendito sea el nombre del Señor. Pero era el instrumento que Dios estaba usando, y es lo mismo que Dios quiere hacer con los jóvenes en este día. Quiere usarlos como instrumentos si se dejan usar por la presencia de Dios. Y para que eso se logre, el joven tiene que apartar de su corazón todo enojo. El joven tiene que apartar su carne del mal para poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Volvamos al capítulo 16. ¿Cuánto nos estamos gozando con la palabra del Señor? A mí se me hace tan cortito el tiempo, y eso que estamos tomando ya casi desde que empezamos la hora. ¿O soy yo? ¿Cuánto nos gozamos con la palabra de Dios, hermanos? Mire, verso 12, ya lo tiene. Verso 12 nos empieza a dar testimonio de la palabra del Señor de David. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Verso 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Verso 14. Y David era el menor. Siguieron pues
los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Verso 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todo lo de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado del guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el brebaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gab. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y lo oyó David y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre. ¿Qué dice ahí enseguida? Huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los israelitas decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. El que venciere, el rey le requisará con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. Verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Qué dice ahí enseguida, hermanos? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para provocar a los escuadrones del Dios viviente? Mire qué hermoso. ¿Dónde estaba el corazón de David? Estaba en la presencia de Dios. Estaba viendo al gigante igual que los demás. Nada más que había algo en su corazón, y el que estaba en su corazón es el que va de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que estaba dentro del corazón de David. Dele la gloria al Señor con todo el corazón. Y nos conviene guardar nuestro corazón en el Señor. Deleitémonos en el Señor. Y eso se oye especial, ¿verdad? Qué bueno es gozarse en el Señor. Pero aquí el asunto no es gozarnos en el Señor cuando todo vaya bien. Hay que gozarnos en el Señor en las buenas, en las más buenas y en las más malas también. Y yo digo que cuando nos va mal es cuando más nos debemos de gozar. ¿Y sabe por qué? Porque cuando nos va más mal es cuando vamos a ver, si estamos en el Señor, vamos a ver el poder de Dios manifestarse, y la victoria sabe mejor de ver cómo el Señor nos da la victoria. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Denle la gloria al Rey con todo el corazón. Y eso es algo hermoso, porque como jóvenes hijos, acuérdense de su Creador en los días de su juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Pero si nos mantenemos en el Señor, vamos a ser jóvenes por una eternidad. Bendito sea el Señor. Y nos vamos a gozar en Cristo todo el tiempo. Y a mí me llama la atención, hermanos, el tiempo ya se me vino encima. ¿Cuánto nos gozamos? Y digo que porque apenas estamos empezando a ver lo que
Para empezar, mire lo que le entra a David, un joven, y mientras todos estaban ahí temblando, temerosos, al oír David las palabras de aquel paladín, dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a retar a los escuadrones? Mire cómo veía David a sus compañeros. Vea cómo veía David a sus amigos. Vea cómo veía David. No los veía con miedo, los veía con gozo. No, si ustedes son un escuadrón y son los escuadrones del Dios viviente, como diciendo: ustedes no están solos, ustedes tienen al Todopoderoso de su parte. ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a retar a los escuadrones del Dios viviente? Y aquellos allá agazapados, escondidos, con miedo, y viéndose uno a otro a ver quién salía. Y viene un escuincle, viene un mocoso ahí, pero lleno de la presencia de Dios. Su corazón se alegraba en el Señor. ¿Sí me están comprendiendo? Su corazón se regocijaba, que cuando ve aquello, digo: si este estará muy alto, pero al que yo tengo está más alto, mucho más alto que yo, y yo no estoy solo, está con el Rey de Reyes, el Señor está con nosotros. Que llevaba gozo, llevaba alegría en su corazón, se gozaba en la presencia de Dios, porque era conforme al corazón de Dios. Y si hay jóvenes que son conforme al corazón de Dios, vengan lo que venga, van a ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo vamos a continuar para el próximo domingo, ¿le parece? Póngase sobre sus pies. Y hoy yo quiero orar por nuestros jóvenes como lo hacía Nehemías. Quiero pedirle al Señor, y le voy a invitar a los jóvenes, y me gustaría que todos pasáramos y nos uniéramos a orar por nuestros jóvenes. ¿Y sabe por qué quiero que oremos por nuestros jóvenes? Para que les dé éxito en esta vida. ¿Qué les parece? Para que sean más que vencedores. Para cuando vengan los días malos, si su corazón está en el Señor, van a ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Vengan, hermanos, vamos a orar por los jóvenes.